Bendiciones para todos. Les habla Juancho, and Nicola Churi. líderes del Ministerio de Matrimonios de la Iglesia Tercer Cielo aquí en Groveland, Florida, trayendo el devocional semanal a la manera de Dios. El objetivo es que Dios use esta palabra para que su vida sea ministrada y lo lleve a hacer cambios tanto a nivel personal como familiar. El tema para el devocional de hoy es: nuestros hijos aprenden del amor mirándonos. El Salmo 127:3 dice: los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Los hijos son un regalo de Dios, pero también son una responsabilidad. Dios no solamente nos llama a proveerles comida, educación y seguridad, nos llama a formar sus corazones. Aquí hay una verdad que como matrimonios debemos recordar. Nuestros hijos aprenden mucho más de lo que ven en nosotros que de lo que escuchan de nosotros. Podemos decirles, deben respetar a los demás, pero ellos están observando cómo nos hablamos cuando estamos molestos. Podemos enseñarles, deben perdonar, pero ellos están viendo si papá y mamá saben pedir perdón. Podemos decirles, Dios debe ser el centro de tu vida, pero ellos están observando si Dios realmente ocupa el centro de nuestro hogar. Por eso, antes de preguntarnos cómo estamos criando a nuestros hijos, quizás deberíamos preguntarnos, ¿qué le estamos enseñando acerca del amor al ver nuestro matrimonio? Porque nuestro matrimonio es uno de los primeros libros que nuestros hijos leen acerca del amor. Entonces, dividimos este devocional en 4 puntos. El primero, amor. El amor que nuestros hijos ven. Primera de Juan 3:1 dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El amor de Dios no solamente se declara, se demuestra. Y eso también ocurre en el matrimonio. Podemos decirle a nuestro cónyuge te amo, pero nuestros hijos necesitan ver cómo ese amor se manifiesta en nuestras acciones. Cómo se habla papá y mamá, cómo se tratan cuando están cansados, cómo reaccionan cuando no están de acuerdo, cómo se miran, cómo se perdonan, cómo se apoyan, cómo hablan el uno del otro cuando el otro no está presente. Nuestros hijos están aprendiendo. Ellos están construyendo su definición del amor a partir de lo que ven en casa. Por eso, una de las mejores cosas que podemos darle a nuestros hijos no es solamente una buena educación, sino un matrimonio donde puedan observar un amor saludable, sacrificial y genuino. El amor fraternal también se enseña con pequeños detalles. Un abrazo, un beso antes de salir, un gracias, un cómo estuvo tu día, un yo me encargo, un perdóname, un estoy contigo. A veces pensamos que nuestros hijos necesitan grandes demostraciones, pero muchas veces lo que más necesitan es ver que papá y mamá todavía se eligen en las cosas pequeñas. Porque un hogar seguro no se construye solamente con paredes, se construye con la manera en que dos personas se aman dentro de esas paredes. Segundo, presencia. Estar juntos no significa estar presentes. Mateo 28:20 nos recuerda las palabras de Yeshua: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Una de las características del amor de Dios es su presencia. Dios no solamente nos ama desde lejos, Él está presente. Y en el matrimonio sucede algo parecido. Podemos vivir bajo el mismo techo y aún así estar emocionalmente distantes. Podemos sentarnos juntos en el sofá, pero cada uno estar mirando su teléfono. Podemos cenar juntos, pero no conversar. Podemos dormir en la misma cama, pero vivir en mundos completamente diferentes. La presencia física no siempre significa conexión emocional. Nuestros hijos necesitan ver que papá y mamá no solamente comparten una casa, comparten una vida. Y nuestro cónyuge también necesita sentir nuestra presencia. A veces queremos darle a nuestros hijos experiencias extraordinarias, pero descuidamos la relación con nuestro esposo o esposa. Queremos llevarlos de vacaciones, comprarles cosas, llevarlos a actividades, pero el matrimonio está funcionando solamente como una sociedad para administrar la casa. Por eso debemos recordar que no solamente debemos criar hijos juntos, debemos seguir construyendo nuestro matrimonio mientras criamos hijos. Nuestros hijos necesitan saber que son importantes, pero también necesitan ver que el matrimonio es importante. Una pregunta incómoda: ¿cuándo fue la última vez que tu cónyuge tuvo tu atención completa? Sin teléfono, sin televisión, sin niños interrumpiendo, sin trabajos, sin redes sociales. Simplemente ustedes dos.
A veces no necesitamos una escapada romántica de 3 días. Necesitamos 15 minutos de conversación sincera. ¿Cómo estás realmente? ¿Hay algo que te esté preocupando? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer para que esta semana sea más liviana para ti? La intimidad matrimonial muchas veces comienza con la atención. Punto 3. Enseñanza. Nuestros hijos aprenden de nuestro ejemplo. Deuteronomio 6, 6 y 7 dice: graba en tu corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Pero observa algo importante. Antes de decirles que la enseñen a sus hijos, Dios dice: graba en tu corazón. Primero debe estar en nosotros. No podemos enseñar aquello que no estamos intentando vivir. ¿Nuestros hijos necesitan escuchar hablar de Dios? Sí. Necesitan vernos orar, necesitan escuchar la palabra, pero también necesitan ver cómo nuestra fe afecta a nuestro matrimonio. Que vean que cuando tenemos un problema, buscamos a Dios. Que vean que cuando fallamos, pedimos perdón. Que vean que cuando no sabemos qué hacer, oramos. Que vean que podemos estar en desacuerdo sin destruirnos. Que vean que la Biblia no es solamente un libro que abrimos el domingo, sino una autoridad para nuestra casa. El matrimonio se convierte en un salón de clases. Nuestros hijos aprenden perdón cuando nos ven pedir perdón, gracia cuando nos ven dar otra oportunidad, respeto cuando nos escuchamos, fidelidad cuando honramos nuestros votos, paciencia cuando nos tratamos con misericordia, fe cuando buscamos a Dios en medio de las dificultades. Aquí está algo poderoso. Quizás el sermón más importante que nuestros hijos escuchen sobre el matrimonio no será predicado desde un púlpito, será observado desde nuestra sala. Punto 4. Guía y dirección. Un matrimonio que camina en la misma dirección. El Salmo 23 comienza diciendo: el Señor es mi pastor, nada me falta. Dios guía, Dios corrige, Dios protege, Dios dirige. Y como padres tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos. Pero hay algo que debemos entender. Es muy difícil guiar a nuestros hijos en una dirección cuando papá y mamá están caminando en diferentes direcciones. Por eso, la unidad matrimonial es fundamental. No significa que siempre vamos a estar de acuerdo o pensar igual. No significa que nunca tendremos diferencias. Significa que aprendemos a resolver nuestras diferencias sin convertirlas en guerras. Hay decisiones que debemos conversar como pareja. ¿Cómo vamos a disciplinar? ¿Qué valores queremos enseñar? ¿Cómo manejaremos el dinero? ¿Qué límites tendremos con la tecnología? ¿Cómo protegeremos nuestro matrimonio? ¿Cómo manejaremos nuestras relaciones familiares? ¿Cómo vamos a cultivar nuestra vida espiritual? Cuando papá dice una cosa y mamá otra, los hijos reciben confusión. Pero cuando papá y mamá aprenden a hablar, orar y decidir juntos, transmiten seguridad. No necesitamos ser padres perfectos. Necesitamos ser padres que dependan de un Dios perfecto. Tampoco necesitamos tener un matrimonio perfecto. Necesitamos un matrimonio que tenga la humildad de volver a Dios una y otra vez. Una verdad para guardar. Quizá uno de los mayores regalos que podemos darle a nuestros hijos es un matrimonio que vale la pena imitar. No porque nunca discutamos, no porque nos equivoquemos, no porque todo sea perfecto, sino porque nuestros hijos puedan decir: vi a mis padres pasar por momentos difíciles, pero también vi cómo se perdonaron. Vi que no siempre estaban de acuerdo, pero aprendieron a respetarse. Vi que tuvieron problemas, pero no dejaron de buscar a Dios. Vi que después de tantos años todavía se escogían. Eso es poderoso. Porque un día nuestros hijos crecerán, la casa quedará más silenciosa, ya no tendremos que preguntarles 10 veces si hicieron la tarea, ya no tendremos que llevarlos a todas partes. Y llegará una etapa en la que quedaremos nuevamente esposo y esposa. Por eso no podemos permitir que durante 20 años nos dediquemos exclusivamente a ser papá y mamá y olvidemos cómo ser marido y mujer. Los hijos son parte de nuestro propósito, pero el matrimonio sigue necesitando atención. Vamos a orar, vamos a pedirle al Eterno por nuestro matrimonio y nuestros hijos. Señor, gracias por nuestra familia, gracias por el regalo de nuestro matrimonio, por los hijos que has puesto bajo nuestro cuidado. Ayúdanos a entender que antes de enseñarle a nuestros hijos cómo amar, necesitamos aprender nosotros a amar, de la manera como tú nos has enseñado. Enséñanos a amarnos con paciencia, a perdonarnos con gracia, a hablarnos con respeto, a escucharnos con atención.
a buscarnos aun cuando estemos cansados. Ayúdanos, eterno Dios, a no permitir que las responsabilidades de la vida nos hagan olvidar que antes de ser padres somos esposos. Que nuestros hijos puedan mirar nuestro matrimonio y encontrar un ejemplo de fidelidad, Dios. Que puedan ver que cuando llegan las dificultades nosotros no corremos el uno del otro, sino que corremos específicamente hacia ti. Ayúdanos a estar presentes, a enseñar con nuestro ejemplo, a guiarlos con sabiduría y sobre todo ayúdanos a construir un hogar donde tu presencia sea más importante que nuestra perfección. Que nuestra casa sea un lugar donde nuestros hijos aprendan que el amor verdadero no significa ausencia de problemas, sino la decisión de permanecer, perdonar, crecer y caminar juntos contigo. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y tu hogar.